El espacio, la frontera final. Este es el podcast de la comunidad Amigos Track Chile. Su misión, explorar nuevas formas de llegar a la comunidad, nuevos amigos y antiguos fans, para ir con valor donde nunca nadie ha ido antes. Dar la bienvenida también ahora a nuestro siguiente expositor, que es Gonzalo Morales, en representación de Fase 2. Y Gonzalo Carlita Carrizo. y Carlita Carrizo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Qué bueno. Acá, Esa- Carla, ¿me escuchan? Esa es mi participación, Sí. ¿no? Ya, Carla, perfecto. estamos acá Ayer con ustedes no Carla. estaban, así que preséntense. Sí, no estábamos ayer. Carlita, le voy a dejar la primera parte. Bueno, lo voy a introducir. Nosotros somos el podcast Fase 2. Los que son trekker o treki o como les guste llamarse saben por qué Fase 2. Quisimos hacer algo bueno, pero como no nos resultó, nos pusimos Fase 2. ¿Ya? Así que, no, es igual somos buenos. Carla va ¿Cómo a que presentar. quisimos hacer algo bueno? Hicimos lo mejor del mundo, Gonzalo. Bueno, exactamente. Carla va a presentar como la historia del podcast. Si me ven un poco acelerado, es que hoy día me tocó trabajar y Uy, vengo mira. llegando hace como 2 minutos, pero alcancé a llegar, estoy contento que llegué. Así que Carlita nos va a... ¿Trabajaste? ¿Ah? ¿Trabajaste? Sí, trabajé. Trabajo el puro sábado, pero bueno, Ya, ok. Y se agotó. y me agoté. Por Carlita, eso está ¿puedes nublado. presentar el podcast, por favor? ¿Por qué yo? Todo yo. Se nos va a morir. Porque eso hicimos la pauta. Ah, está Sergio también. Ah, Sergio, llegó el copiloto. Ya, otro de nuestros Sí, como integrantes. llegó el Sergio. alférez. llegó la feria. Ya. Bueno, buenas Pero vamos tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carla Carrizo, junto con Gonzalo, Sergio y Germán. Hacemos el podcast Fase 2. Ahora es podcast, hace unos meses atrás era programa de radio, pero por motivos cuarentenísticos tuvimos que empezar a transmitir de casa, así que se convirtió en podcast. Nosotros nacimos al alero de otro programa que había que se llamaba Señal Trek. Cuando Señal Trek también cumplió su ciclo con Gonzalo, Germán, decidimos continuar y ahí salió el proyecto. Chicos, ustedes son de Chile. Somos de Chile, sí, por si no se nota por el acento, aunque yo creo que se dieron cuenta al tiro. Y sobre todo por el al tiro, ¿Llevamos cuánto tiempo ya con Fase 2? Yo creo que poco menos de un año. Muy contentos, hablamos mucho de Star Trek, de hecho ahora estamos grabando programas semanales, especiales para cada capítulo de Lower Decks. Pero también tenemos una parte muy importante que nos gusta de hablar de ciencia, tecnología e historia. Así que si bien somos un producto o un programa completamente hijo de Señal Trek y que hablamos mucho de Star Trek, de hecho todos somos Trekkers, los que estamos ahí, pero también le damos cabida a temas más serios, de repente nos viene el ataque de seriedad, y hablamos de historia, como les digo, hablamos de un montón de otros detalles. Y hace unos meses atrás ya se agregó Sergio Carrasco, él es médico cirujano, urgencista, también se agregó como parte del equipo ya estable. Así que ahora la mesa tiene 4 patas, ya no tiene 3, y felices de estar aquí compartiendo en este gran encuentro tricker latinoamericano, e hispanoamericano más bien. Lo que ustedes están viendo, que yo estoy compartiendo en la pantalla ahora, es nuestro fanpage, Fase 2, ¿ya? Ahí es donde nosotros subimos nuestro contenido, las historias, todo lo demás. Ahí está el último podcast que subimos, que es una reseña del Lower Deck 8. Todavía no subimos la del Lower Deck 9 porque esperamos una semana para que los que no pueden ver el episodio inmediatamente, dije inmediatamente, no al tiro, por respeto a todos los demás. Bueno, Al toque. al toque, ahí está el podcast de donde Tengo con los términos, reseñamos no acento. Veritas, ¿ya? Ahí hay promoción de Discovery. Bueno, y como decía Carla, compartimos historia también, compartimos de ciencia y tecnología. De hecho, ayer grabamos el miércoles grabamos un programa que va a estar este fin de semana disponible, o a más tardar el lunes, donde hablamos sobre esta noticia de la vida en Venus. Carla, que es como nuestra oficial de ciencia, va a desmitificar la noticia de la vida en Venus, así que vamos a compartir en todos los grupos para que ustedes puedan escuchar este podcast. Como decía Carla, nosotros nacimos de otro programa en una radio online que se llamaba Señal Trek. Señal Trek se acabó por motivos del
el estallido social que ocurrió en octubre del año pasado en Chile, como que la radio tiró a terminarse, pero nosotros no nos quisimos quedar silenciados, así que decidimos continuar con fase 2. Y cuando íbamos de lo mejor, volvimos a la radio online a hacer fase 2, vino la pandemia, nos encerraron y es como que no podía, nada funcionaba. Así que ahí primero, en marzo, empezamos a compartir videos en Facebook, grabábamos y después editábamos y subíamos el video hasta que descubrimos la facilidad del podcast y ahora empezamos a hacer nuestros podcasts. A nosotros, como dijimos, no puedo dejar de compartir, o no sé qué hice. ¿Ya? Como dijimos, ahí sí. Como dijimos, perdón, una de las cosas como nació Fase 2 era por este programa de radio online que se llamaba Señal Trek, y yo antes, que me presento, mi nombre es Gonzalo, tenía otro programa que se llamaba Bitácora Pop, del cual no quiero hablar porque no tengo muy buenos recuerdos, ¿ya? Pero decidimos juntar como estas dos pasiones, ¿ya? Entonces por eso hicimos de fase 2 un poco más amplio y ver de todo. Y como hablando también de la cultura popular, lo que nosotros queremos hacer, y les pedimos perdón si está un poco desordenado, fue la falta de tiempo y obligaciones que justo aparecieron esta semana. Carla, por ejemplo, nosotros tenemos elecciones ahora. Carla le acaban de informar que ella va a tener que ser vocal de mesa en las elecciones. Se va a pegar un plantón de un día entero, ¿ya? Así que lo preparamos algo, pero nos hubiera gustado que fuera mejor, así que les pedimos disculpas públicas inmediatamente. Pero vamos a hablar un poco de cómo Star Trek ha influido un poco en la cultura popular, cómo ha ido más allá de la franquicia propiamente tal, y cómo ha llevado a otros nichos. Y para hacerlo, simplemente lo que decidimos tomar, y si ustedes, alguien quiere decir, yo me acuerdo de esto otro, pueden reaccionar y les damos su tiempo para hablar a cualquiera que sea, de momentos en que Star Trek ha pasado las barreras de Star Trek y ha ido donde ninguna serie ha llegado antes, ¿ya? Y vamos a quizás compartir los más nuevos o los más conocidos por todos. Por ejemplo, todos sabemos que Leonard Nimoy apareció infinidad de veces en Los Simpsons, ¿ya? Nosotros podemos ver muchos capítulos en Los Simpsons donde aparece Leonard Nimoy. También lo vimos hace muy pocos años en Big Bang Theory, para mí, uno de los mejores capítulos de Big Bang Theory, cuando Sheldon le regalan una servilleta que Leonard Nimoy ocupa en el restaurante, y Sheldon clona, él dice que puede clonar la servilleta y formar sus propios Leonard Nimoy. Y después Leonard Nimoy le gustó tanto este episodio que él mismo participó en Big Bang como actor de voz, interpretándose a sí mismo, pero con un juguete que se rompía, y ahí Leonard haciendo Spock como que se metía adentro del juguete. Hay un ¿Ya? detalle, Gonzalo, de que dijiste sobre el asunto de la servilleta. ¿Mm? Hay un evento, me parece que una Comic Con, y le preguntan, dice, por decir una vez, yo no he firmado la servilleta. Yo creo que a todos nos gustaría tener una servilleta de Leonard. ¿Ya? Otra participación ya ahora fuera como de actores, porque si no me ponía a buscar, o nos poníamos a buscar todas las participaciones que han tenido actores, otra de las cosas interesantes son películas que se han hecho con trama que tiene que ver con Star Trek, pero que no tienen nada que ver con Star Trek, ¿ya? Como por ejemplo una película del 2017 que se llama Please Stand By Me, ¿ya? Que es una película, denme un segundito, por favor, que la protagoniza Dakota Fanning, ¿ya? ¿Se acuerdan de esta niña que salió en Yo Soy Sam también? Que después creció, también salió en Crepúsculo. Película que ahora todos niegan, pero que todos alguna vez vieron, ¿ya? Y no todos, ya, ahí. Porque hemos leído el libro y lo negamos también. Ay, leyó el Ah, libro. yo los leí todos. Yo leí el libro primero y el segundo quedé a la mitad y no seguí. Yo puedo Ya. regocijarme que Ya. no he visto ni he leído nada de eso. Somos dos. Lo dicho, Acá película cuatro. película Nadie. que todos niegan, Ahí está. ¿ya? Bueno, Dakota Fanning estuvo en Please Stand By Me. Ella era una joven que tenía algo del espectro
y ella escribía guiones y ella presenta un guión sobre Star Trek y ella quiere participar en un concurso de guiones y la película se trata de cómo ella vive su aventura en poder presentar este guión en el concurso. ¿Ya? Es una muy buena película para los que no la han visto y para que la puedan buscar. Desgraciadamente yo la he buscado en todas las plataformas, entre comillas, legales y no está en ninguna plataforma legal, así que hay que bucear un poco más para poder encontrar esta película. ¿Cómo se llama? Please Stand By. Voy a compartir la pantalla ahora para que ustedes puedan ver la película. Foto. Esperemos que después sea nos la bajan, versión ¿ya? correcta, Gonzalo, y no ¿Vamos a ver la otra película, versión. Gonzalo? No vamos a ver la película. Po. Ah, ya. Un poquitito, no mucho, porque si no, chao. Nos Bueno, bajan. sí, pues por eso. Sí, nos bajan. Ve la parte Solo, nomás de... solo veremos la ficha Ajá. técnica, ¿ya? Ya. Para ustedes la pueden buscar, ahí está Dakota Fanning, del 2017, 93 Desde la minutos. ficha ya sabemos que es Trek. Tiene Sí. el saludo Vulcano. Sí, igual es como que de Trek es muy, muy por tangente, ¿no? El tema. Sí, Cuando sí, ves la película estás esperando que sea algo más y no. Lo único importante es, como decía recién, que ella quiere presentar un guión y nada más, y eso es todo. Sí, no es una película que tenga que ver con Star Trek, podrían haber elegido un guión de cualquier otra película, pero como decía, o de cualquier otra franquicia, quizá hubiera presentado un guión de Doctor Who, o no sé, de cualquier otra cosa, ¿ya? Pero lo importante de por qué quería compartir esta película, porque se trata de eso, de cómo Star Trek ha llegado más allá de Star Trek y ha ido a otros lugares como donde otras series no han podido llegar. Hay como un clásico dicho que si tú le muestras a una persona en el desierto del Sahara, en el desierto de Atacama, en Medellín, en Caracas, en Washington, en Buenos Aires, le muestra una foto de Darth Vader, vas a ver al tiro quién es Darth Vader. Y si le muestra una foto del señor Spock, también vas a ver inmediatamente quién es el señor Spock. Y son quizás los personajes más icónicos de la cultura popular en general. Desgraciadamente para William Shatner no puede decir lo mismo, pero para Leonard Nimoy podría haber dicho lo mismo. ¿Ya? Todos sabemos quién es Spock y todo eso. ¿Ya? Y hablando también de Leonard, una cosa que muy poca gente sabe, y también acá ya yendo un poco más afuera de la serie, por ejemplo, Leonard fue también un gran director, dirigió algunas otras películas, y él dirigió el remake de Tres hombres y un bebé, ¿ya? De esta película que muchos creen que aparece un fantasma y al final era un niño de la producción. Fue Leonard Nimoy el encargado justamente después de dirigir Misión Salvar la Tierra, que fue un éxito de taquilla en Estados Unidos y probablemente una de las películas, si no me equivoco, alguno me puede corregir, es la segunda película con mayor recaudación en promedio, llevando el cambio del dólar a ese año, de la franquicia de Star Trek. ¿Ya? Más conocida como la de las ballenas, Gonzalo. Más conocida como la de las ballenas. No complique a la gente, la de las ballenas. Si yo digo Misión Salvar la Tierra, los que El están único que le escuchando dice. aquí, De todos vuelta al saben hogar cuál se es. llama. Probablemente De el vuelta al hogar. público de afuera no lo sabe, De pero vuelta todos al hogar sabemos se llama realmente, ¿eh? Voyage Home. Salvando las ballenas, salvando a Willy. Salvando las ballenas, claro. ¿Ya? Bueno, inmediatamente después de dirigir esta cinta, Leonard se le encomendó dirigir Tres hombres y un bebé, ¿ya? Y él la dirigió, también película súper exitosa. Después no tuvo tantos éxitos y también dirigió muchas series. Otro de los papeles que tuvo Leonard fue la voz de un Transformer, pero a mí los Transformers no me caen muy bien, entonces no sé qué Transformer. Así que si alguien sabe, él fue la voz de Megatron, no Megatron, del papá de Megatron, algo así. Espera, ¿A quién le Gonzalo, ¿estamos hablando del Transformer gigante ese que dijeron las noticias de Japón? Sí, ese mismo. Ya, ¿O de los otros, los para reales? nuestros amigos que no entienden el chiste de Francisco, lo voy a explicar rápidamente. Hace poquito ustedes vieron en las noticias de todos los países que en Japón construyeron un Gundam tamaño real y el Gundam se movió. Chile debe ser el único país del mundo en que las noticias dijeron Transformer se mueve. Y toda la gente, todos los chicos que son fanáticos de la animación y de la cultura japonesa empezaron a Y de hacer memes. Transformers también. Qué Y de vergüenza vivir en Transformers Chile. también, sí. Qué Y de vergüenza, Transformers vergüenza también ajena. empezaron a decir eso. Es como cuando dijeron el año pasado, ¿se acuerdan? Cuando iba a venir el eclipse en julio en la cuarta región, y viene un periodista y le pregunta al Premio Nacional de Ciencias, le pregunta, ¿y se puede suspender el eclipse? No, ¿el eclipse puede fallar? Esa fue la pregunta. ¿Puede fallar el eclipse? Sí, cosas que solo pasan en Chile, pero también tenemos Solo pasa en cosas Chile. buenas.
Solo pasan en Exacto. Chile. ¿Cómo canta el himno en el eclipse? Como cantar el himno Yo en el no fui, eclipse. yo no fui. ¿Ok? El otro día estábamos hablando del eclipse. Carla estuvo en el eclipse el año pasado y siempre la bromeamos porque Carla, que estuvo en el eclipse, fue como la ven ahora. Fue de uniforme, fue a presenciar el eclipse en el norte de Chile uniformada, y los únicos que le pedían fotos y la abrazaban eran gringos, ¿ya? Nadie en Chile entendía por qué andaba vestida así, pero los gringos se acercaban y le pedían fotos y hablaban con ella. ¿Es verdad o estoy exagerando, Carla? No, sí es verdad, sí es verdad. Yo creo que un poco viene la vergüenza que tenemos en Chile de reconocer que nos gusta Star Trek. Sí, hay un poco de prejuicio eso, Sí. pero Es lo lo que vamos a pasa. terminar. Eso nos pasa por ser ñoños. ¿Ya? ¿Por qué tienes prejuicio con eso? No reconocer que somos ñoños. Jamás. Bueno, sigamos con un poquito, con esta, como les decía, hay miles de referencias en la cultura popular, hay comerciales, el último, no voy a hablar del comercial de Uber Eats de Sir Patrick versus Mark Hamill ahí peleando por la comida. Está este comercial El de Walmart, el de Super Walmart, Bowl, sí, es justo el de este año. Walmart del Super Bowl, donde aparecía aparecía la Enterprise Kelvin y hacían transportación para llevarse la comida, ¿ya? Siempre hay esa clase de citas. En Futurama todos sabemos que Zach Brannigan es la personificación de James T. Kirk, y el que niegue que eso es verdad, es verdad. Zach Brannigan es el Capitán Sí. Kirk. Oye, ¿ya? y además Sale que la están las cabeza cabezas de los autóctona personajes. Sí. Las cabezas de los personajes, sí. ¿Ya? Y La religión Trek, que también sale en Futurama. Sí. La iglesia Trek. exactamente. Y hace poco también un dato súper que no mucha gente maneja, que lo estuvieron conversando en algunos chats la semana pasada, o hace un mes, ya ni recuerdo, es que mucho de lo que nosotros conocemos hoy como el universo cinematográfico de Marvel ha estado influenciado por la serie de Star Trek en general. Antes de que existieran estos universos combinados, podríamos decir que una de las primeras series, si no la primera que tuvo estos universos combinados, fue Star Trek, al tener 3 series ambientadas en el mismo tiempo, simultáneamente, pero eran series distintas, que era The Next Generation, DS9 y Voyager. ¿ya? Oye, El capítulo final de Voyager, no es casualidad que Endgame se llame Endgame, ¿ya? En honor al capítulo final de Voyager. Y siempre cuando hacemos el podcast me pasa lo mismo. Siempre Kevin Feige, ahí está, se me estaba olvidando el nombre de Kevin Feige, que es un trekker confeso. Él ha dicho más de una vez que su idea de hacer un universo cinematográfico como el que nosotros conocemos en Marvel le viene un poco de Star Trek al haber visto las 3 series en forma simultánea, y que él quería que el finalizar el universo cinematográfico de Marvel tuviera la misma sensación de que cuando terminó The Next Generation, que era un final, pero que también era un final que nos podía dejar con las ganas de seguir viendo más de la serie. Hay un dato curioso, y volvemos a la película de las ballenas, o Voyage Home, o Misión Salvar la Tierra, que el Punky, al cual Spock le hace el pellizco vulcano, ¿ya? Que está ahí que él está en el bus, en el micro, y no lo dejan, está metiendo ruido. Este tipo, ya, para variar, olvidé el nombre, aparece en Spider-Man, ¿cómo se llama? Welcome Home, se me olvidó. La primera, Spider-Man 1 del MCU. ¿ya? Homecoming. Homecoming, gracias Sergio. Aparece en Spider-Man Homecoming, y es el que cuando Spider-Man trata de apagar que suena una alarma o algo así, él le grita y lo saluda, y él está abajo y Spider-Man arriba, y ahí está con una radio, con la misma radio que estaba en el bus en Voyage Home, está con la misma radio y lo saluda. Kevin Feige ha dicho que es el mismo personaje, no es un personaje distinto, no solo está interpretado por el mismo actor, que además ahora produce películas y trabaja tras cámara, sino que interpreta el mismo personaje. Por lo cual mucha gente y muchos de nosotros hemos anhelado decir que en el MCU Star Trek es canon y que es parte de la línea temporal de Star Trek el MCU. Cosa que no es cierto, pero a uno que le gusta el MCU le gustaría que fuera así, ¿ya? Y eso, hay muchas más referencias, como les decía, hay millones de referencias. Alguien me está diciendo acá el comercial de los 80. No me escriba, pues Marcelo, hable usted. Si puedes desilenciar el micrófono. Tan pulcro que es Marcelo.
no me acuerdo si es de Volkswagen o de Volvo, donde sale Leonard Nimoy con Volkswagen. Volkswagen, sí, Volkswagen. En comercial que Sí. sale Will Chandler con... Igual, Pero ese que no es de sale los con la 80, pues Enterprise. sí, pues. Ese no es de los 80, es de los 2000. No, pero está una bien. cosa, Gonzalo, Sí, dale, Pancho. con respecto al tema del MCU y todo eso, recordemos que Star Trek está más ligado igual al universo de DC, por los cómics que hay, la cultura y las referencias. Sí, ahí teníamos dos puntos importantes, los voy a mencionar. Germán era quien iba a hablar de esto, pero vamos a hablar con Germán porque no se ha podido conectar, lo vamos a castigar. No, mentira. Germán es nuestro especialista en cómic y Star Trek también se ha visto involucrado en cómics. Yo solo los voy a mencionar. Por ejemplo, tenemos Star Trek con los Green Lantern, ¿ya? Green Lantern Corps, hay un cómic crossover donde se juntan, pero también en el universo Marvel hay un cómic donde Star Trek se junta con los X-Men, ¿ya? Y los vemos primero pelear juntos entre ellos y después estar unidos, ¿ya? Como digo, el especialista en cómic en nuestro programa es Germán. Por alguna razón que desconocemos, él no se ha podido conectar, pero ahí también ustedes tienen para investigar o para conocer acerca de cómo Star Trek, además de sus propios cómics, también ha visto crossover en otros lados. Sí, Germán no sabe de cómic. Germán es una eminencia en cómic. Por favor. Él es un cómics. es un personaje de cómic, exactamente. Germán, pregúntenle el cómic que quieran y lo tiene y lo ha leído. Gerardo nos está mostrando el crossover de Star Trek con Green Lantern, con uno de los, probablemente Aparte hay más de faltan uno. los crossovers que sale, por ejemplo, cuando sale la Enterprise D en el episodio 1 de Star Wars y sale R2-D2 en 2009. Sí, en la película de la línea Kelvin aparece Arturito y hay una mitología. Yo no veo las películas cuadro a cuadro. Yo soy muy fanático del cine, pero no me dedico a verlas cuadro a cuadro. O también Y dicen bueno, que... también está me lo mandó mi amigo cómic. Sergi de España. ¿De me España, lo mandó mi Gerardo? amigo Sergi. Y bueno, también está Star Trek con Doctor Who, no lo olvidemos. No me olviden mencionar a Doctor Who. ¿Qué es Doctor Who? Ya vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo, ¿ven? ¿Quién es el doctor? Gracias, Gerardo. Sí, como decía Gerardo, que se lo enviaron de España. Desgraciadamente para nuestros países, todo lo que nosotros podemos conseguir en cómics, si lo queremos, iba a decir subtitulado, si lo queremos en español, lo tenemos que mandar a pedir a España o conseguirlos de eso. ¿Ya? Sí. Bueno, en Game No también te preocupes que ya Sergi te va a contar algo de eso. Gracias. No hemos mencionado, nos dicen por el chat, a Galaxy Quest, porque para muchos, y también podríamos hablar un programa completo de Galaxy Quest, porque para muchos Galaxy Quest es la mejor película de Star Trek, ¿ya? Entonces podríamos hablar mucho de Galaxy Quest. De Galaxy hecho, Quest en un episodio de Lower Deck apareció una mención con una raza que Sí. aparece en... Sí. Justo en el episodio 8, una de las razas que aparece ahí es un homenaje a Galaxy Quest. Y ahora que habló Sergio, vamos a dejarle el minutito, los 2 minutitos que quedan a Sergio. ¿Puedo Porque preguntar algo antes de...? No. Sí, pregunta, gracias. pues Carla. ¿Qué te pasó en el pelo? ¿Qué? Soy un samurái ahora. Sí. La pandemia, po. No he ido a la barbería. Va. Pero no hablemos de mí. Yo sé que me quiere hacer famoso, pero no hablemos de mí. ¿Ya? Sergio. ¿Se dan cuenta ahora nuestro... todo lo que sufro? ¿Se dan cuenta ahora todo lo que sufro en fase 2 como la única mujer para controlar estos hombres? No te dejan ni hablar. Deberían levantarme un monumento. No te dejan ni hablar. Sergio es nuestro futbolista polifuncional. No me gusta el fútbol en todo caso. ¿Ya? Y él hoy día va a estar hablando un poco con Amigos Trek Chile, porque también forma parte de Amigos Trek Chile, y ahora nos va a dar un petit bouché, un canapé, o no sé cómo le dicen en otros lados, de lo que va a hablar, y los va a dejar invitados para la charla. Por nuestra parte, fase 2, Carla, nos despedimos y los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Fase Sí, por 2, favor, síganos, apóyennos. El fanpage y Instagram. Sálvenme de estos hombres, por favor. Fase 2. Tal como suena, pero PHASDOS. No pongan 2, sino DOS. ¿Ya? Así nos pueden encontrar. Igual en el chat que han creado, yo me he dedicado a compartir los episodios de nuestro podcast. Así que, Sergio. Sí, muchas gracias por todo. Síganos. Sergio, la pelota es tuya.
Bueno, ahora me presento, soy Sergio Carrasco, yo soy cirujano, soy médico, y cómo entré en fase 2 fue que fui invitado a principios de año, cuando estaba comenzando a escucharse en las noticias que venía una infección por coronavirus. Gonzalo y Carla me invitaron al programa y ahí comentamos el episodio de Picar y aparte comentamos acerca del coronavirus. Y de esa ocasión, bueno, surgió más la amistad y después fui invitado nuevamente para poder ser panelista del podcast y poder hablar de los episodios cada semana de la serie. Y de ahí he sido el invitado de piedra y he estado todos los episodios compartiendo acerca de eso. Pero hoy día en la tarde me pidió Marcelo que pudiéramos hablar acerca de un tema y un poco voy a mostrar un poco la visión que yo tengo de la medicina en Star Trek y voy a hablar un poco de cuánto de lo que se habla ahí hoy en día existe o por qué tienen esa visión un poco de la medicina y la importancia que tiene dentro de la franquicia. ¿Ya? Sí, lo dejo invitado a las 10 para las 7, vamos a hablar con amigos Trek, vamos a hablar acerca de esa, este es mi hijo, vamos a hablar de la medicina en Star Trek. Futuro Trekkie. Futuro Trekkie, es mi hijo Vulcano. Eso. Entonces lo dejo invitado y bueno, le doy el pase a Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Solamente para despedirnos, muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias Carla que está acá. Carla hoy día se está cambiando de casa, así que también ha hecho un tiempo para poder estar con nosotros. Gracias Sergio, ustedes lo van a poder escuchar en la noche hablando de Star Trek y medicina. Y gracias a todos por la invitación. Como decía Carla, somos más o menos nuevos en el podcast. Aunque teníamos experiencia en radio online o cosas así, en podcast somos más o menos nuevos y un agrado para todos los que están. Gracias por la invitación, Star Trek Colombia, cosas de Star Trek, Remera Roja y la US Synergia, todos los que veo por ahí. ¿Ya? Un abrazo a todos y larga vida y prosperidad nomás. Sí, pues muchas gracias a todos chicos. Los seguiremos escuchando durante la tarde. Bueno, nos vemos más tarde, nos vemos. A ti, Sergio, no sé qué le toca ahora, no sé qué le toca. Es un gusto. España parece, España. España, sí, es un gusto tenerte. Y ahora le toca a Sergio Toboso. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, Sergio en castellano es Sergio en catalán. Oye, un gusto tenerte, un gusto tenerlo a todos. Y empecemos contigo. Preséntate. Vale, bueno, ya me he presentado antes, soy Sergio Toboso, tengo un canal de YouTube que se llama Cosas de Star Trek. Hay en paralelo creado un canal de podcast que se llama Estación Talos en iVoox, pero sin más pretensiones que simplemente poder colgar contenido que no quepa en formato vídeo. Y ya está, una de las sorpresas que les tenía reservadas, que ya les he mencionado antes, es que soy, por suerte o por desgracia, uno de los 4 editores que hay actualmente en España publicando cómics de Star Trek en la editorial Dracul. Y es lo que vengo a traerles hoy. Les vengo a traer una pequeña charla de cómics de Star Trek. Me han chafado los compañeros anteriores alguna pequeña sorpresa si no la conocían, pero bueno, no pasa nada. Y ya está, vamos a hacer una pequeña comparación entre cómo ha funcionado el mundo del cómic de Star Trek en Estados Unidos y luego en España, que es el que domino. Y con tiempo, ¿vale? Sobre todo a los compañeros que habéis dicho que son enciclopedias comiqueras andantes, sí que me gustaría compartir notas y saber cómo han sido las publicaciones de los cómics de Star Trek en sus respectivos países, si es que han llegado. ¿Puedo compartir un pequeño PowerPoint? ¿Vale? No sé si lo ven ya. Sí, se ve. Vale, perfecto. Vale. Ok, vale, perfecto. Pues la charla de los cómics de Star Trek, voy a ir muy deprisa porque hay mucho a comentar. Primero un rápido vistazo a Estados Unidos. Hay 7 editoriales que en su día publicaron o se atrevieron a publicar cómics de Star Trek en 8 intentos. Hay una editorial que repite, ahora veremos cuál es. Empezamos con las famosas Gold Key, ¿vale? Que comentar que esta empresa fue pionera a sacar cómics de Star Trek en un tiempo récord.
¿vale? La serie, todo el mundo sabemos que Star Trek, la serie original, se estrenó en televisión en septiembre del 1966, pero en octubre del 1967, apenas un año más tarde, ya apareció el primer cómic de Star Trek y gran parte de ellos se dibujaron en Italia por dibujantes italianos a partir de fotografías y capturas de fotogramas de la serie. No tenían mucho más que eso y un pequeño guión de lo que tenía que tratar el cómic. De ahí que los cómics no sean muy originales, que el dibujo sea bastante simplón, que no aplicaban ningún tipo de canon, como por ejemplo lo que están viendo ahora de estos cascos del oficial de comunicaciones o estas toberas tirando productos químicos detrás del Enterprise original, ¿vale? Pues no tenían mucho canon en ese sentido. Fueron muy regulares en su publicación. Su principal encanto es las portadas fotográficas, ¿vale? Como también la que están viendo arriba a la izquierda, estas portadas fotográficas que, insisto, salen de los capítulos originales, y luego ya pasaron a portadas dibujadas y duraron, hablo de memoria, unos 60 o 61 números hasta su cancelación en marzo del 79. ¿Vale? La serie Star Trek se acabó mucho antes, ¿vale? Fueron 3 temporadas apenas, pues los cómics duraron mucho más, insisto, hasta marzo del 1979. La siguiente editorial que se hizo cargo de ellas, cargo de los cómics de Star Trek, casi de inmediato, fue Marvel Comics en 1980, cuando se estrenó la película, y precisamente con ese fue el primer cómic que publicaron, ¿vale? En unos 3 números, unas 3 grapas americanas que llamaríamos ahora, con la adaptación al cómic de Star Trek, la película. A mí siempre me ha hecho gracia el ver arriba en las cabeceras de este tipo de cómics, Stan Lee presenta una aventura espacial. Bueno, curiosidades varias. Vale, DC Comics en el 84 publicó varios cómics también de Star Trek, incluidas las adaptaciones al cómic de las películas 3, 4, 5 y 6, quedando pendiente Star Trek 2, porque si se fijan, DC Comics empezó a publicar en el 84, Marvel acabó en el 81, tuvimos prácticamente 2 años y medio, 3 años de sequía trekkie en cuanto a cómics, y coincidió con el estreno de Star Trek 2, La ira de Khan, y ahora veremos qué pasó con ella. Vale, luego vino Malibu Comics, ya en la época de Espacio Profundo 9, bueno, perdón, como curiosidades, Marvel Comics solo tuvo licencias para publicar los cómics de Star Trek que estuvieran basadas en la serie original y la película publicada hasta el momento, ¿vale? De ahí a que sus guiones fueran bastante simplistas y repetitivos, ¿vale? Y que no atrayeran un público fiel, y por eso tuvieron que cancelar la colección. DC Comics tuvo los permisos o tuvo la licencia para publicar cómics de Star Trek, no basado en la serie original, sino basado en la época de las películas de Kirk, ¿vale? Ya con este uniforme marcial rojo, con el Enterprise-A, etcétera, y también tocaron alguna cosa de la nueva generación, y punto. Y Malibu Comics solo tuvo permisos para publicar cómics de Espacio Profundo 9. Sí que en este cómic que ven aquí de Picard y Sisko, sí que hicieron alguna colaboración conjunta entre Malibu y DC para publicar algún crossover, que es, bueno, este concretamente es bastante interesante. Marvel Comics repitió Marvel Comics cuando los derechos salieron de DC Comics y de Malibu, creando una línea específica, una marca específica para las licencias cinematográficas de Paramount, que es este logotipo que también ven aquí, el Paramount Comics. Decir que no solo publicaron cómics de Star Trek, sino publicaron también cómics, por ejemplo, de Misión Imposible, publicaron también cómics de Snake, de Rescate en Los Ángeles, y de Mighty Heroes, que sinceramente no sé qué es. Bueno, aquí lo que nos comentaban un poco los compañeros anteriores, ¿vale? Crossovers, como no podía ser de otra forma, de la tripulación de Kirk original con la Patrulla X y también con la nueva generación. Tuvieron más manga ancha y publicaron también títulos de Star Trek Espacio Profundo 9, de Voyager, incluso series
series tempranas, ¿vale? De cosas inventadas como las primeras misiones de Pike y la número 1, o incluso una pequeña tripulación, incluyendo al Ferengi Nock en la Academia de la Flota Estelar, sus primeras misiones. Will Storm fue un visto y no visto en el mercado americano, ¿vale? Fue comprada por DC a mediados del 2000. Publicaron prácticamente muchos cómics también basados en Espacio Profundo 9 y en Voyager, sobre todo, que es lo que se llevaba en esa época. Y Tokyo Pop es una editorial japonesa que publicaron 3 cómics o 3 tomos de manga, de estilo manga, ambientados en Kirk y la tripulación original, y una de la nueva generación. Decir que estos tomos, aunque sean mangas y estén dibujados en blanco y negro, contaron con algunos escritores importantes, como por ejemplo Mike W. Barr, fue guionista en DC y Malibu Comics y escribió una historia para el número 1, y para el número 2 y 3 Will Wheaton, el propio Will Wheaton, escribió también 2 historias para estos volúmenes. Vale, y IDW a partir del 2007 es la editorial americana que actualmente tiene los derechos de publicación de Star Trek. De Star Trek y de muchas otras licencias cinematográficas o licencias de series, como por ejemplo Doctor Who, como por ejemplo Regreso al Futuro, 24, Ángel, Buffy Cazavampiros, Transformers, etcétera, etcétera, las Tortugas Ninja, bueno, tienen un montón, El Planeta de los Simios, tienen un montón de licencias cinematográficas. Aquí vemos también el crossover que hablabais antes, de Star Trek, la nueva generación y Doctor Who, ¿vale? Un pequeño spoilers, los Borg se unen a los Cybermen, que también son seres cibernéticos para conquistar la galaxia en este crossover interesante. Y Star Trek 2, la ira de Khan, una de las primeras cosas que hizo IDW fue arreglar la casualidad de que esta fuera la única película que no tuviera adaptación al formato cómic, debido al impaso ese de tiempo que pilló el estreno de la película sin editorial de cómics por aquella época. Y ahora que ya hemos hecho un repaso general a cómo funcionaron los cómics de Star Trek en Estados Unidos, casualidad o no, también han sido 7 editoriales, al menos hasta la fecha, la que en España han publicado cómics de Star Trek, y quizás sean 8, y ahora lo veremos. La editorial Bruguera en el 1980 publicó bajo el nombre de Star Trek, la conquista del espacio, la adaptación de la película. La adaptación cogió los 3 primeros números de la primera remesa de Marvel y lo publicó en un tomo bastante grande, con una edición rústica, 64 páginas y varios suplementos, ¿vale? Como es un pequeño glosario de términos y una pequeña explicación de qué supuso la película. Editorial Vértice, a continuación, ¿vale? Al año siguiente empezó a publicar los cómics también de Star Trek de Marvel, concretamente en el primero, Una Odisea del siglo XXIII y Evolución, ¿vale? Cada uno de estos números tenía 2 títulos, tenía dos grapas de Marvel. El primero incluye los 2 primeros números de la película, lo que hemos visto que ya publicó Bruguera, y en Evolución es la tercera y última parte de la adaptación de la película. Y a partir de aquí ya son historias sueltas, ¿vale? Como veis, un poco por las imágenes, ¿vale? Ya muy basadas solo en el universo de Star Trek, la película, encerrados en ella, ¿vale? Por lo tanto, como decía antes, de ahí seguramente la cancelación pronta de la editorial Marvel original, y aquí en España no se publicaron muchos más números al respecto. Ediciones 5 en el 87 publicó la adaptación de Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, y punto. Fue lo único que publicó, con la coletilla esta de la etiqueta, no sé si ven la etiqueta aquí blanca, de Ediciones 5, número extra. Fue el único número que se publicó bajo la etiqueta esta del extra. Y 1995, para muchos trekkies de aquí de España, el año de Star Trek, y fue el año de Star Trek gracias a que Planeta Comics publicó un total de 22 títulos de Star Trek, ¿vale? Concretamente de los que hemos comentado antes de la época de DC Comics. Fueron 12 números mensuales, 12 grapas mensuales de la nueva generación. Fueron,
Estas grapas, una de las curiosidades que tenían era que varios dibujantes, no sé si conocen a Sels Piñol, ¿vale? Es un dibujante español que dibuja Fan Hunter, que es un universo de fans, los típicos narizones. Pues Sels Piñol estaba en esa época trabajando en Planeta de Agostini, se encargaba de la típica sección de responder a las cartas de los fans y también hacía estos pequeños dibujitos, ¿vale? Para decorar un poco estas secciones. Recuerdo una, no la encontré, si no la miraré de escanearla, ¿vale? Y ya se la pasaré, habla del Sequest, no sé si alguno tiene en mente la serie del Sequest, que decía eso, ¿no? Que el Sequest durante un verano nos traguemos toda la serie porque no daban Star Trek en pantalla. Bueno, entonces fue bastante interesante. Editorial Planeta de Agostini, ¿vale? Continuó con estos cómics de Star Trek, publicando 4 tomos basadas también en las películas. Muy interesante, el juicio de James T. Kirk y el veredicto, una historia que en 2 partes explica cómo James T. Kirk se tiene que someter al famoso juicio de no habrá paz mientras Kirk viva, que ya vimos al final de Star Trek 4. Línea temporal habla de un viaje en el tiempo a través del Guardián de la Eternidad, de la ciudad al borde de la eternidad, de que unos Klingons viajan al pasado para arreglar un conflicto que tuvieron, y el síndrome Tabucan explica una misión, si alguno se quedó con ganas de ver al Capitán Sulu en más misiones y no solo en Star Trek 6, pues el síndrome Tabucan explica una misión del Capitán Sulu a bordo del Excelsior y el Capitán Kirk en el Enterprise. Publicaron también la adaptación al cómic de la película Star Trek Generations. Publicaron también el gran, si no lo tienen, búsquenlo, el gran Deuda de Honor. Esto no es un cómic, es una novela gráfica en mayúsculas, súper interesante. Y publicaron el crossover de Star Trek, La Nueva Generación y Espacio Profundo 9, también en 4 tomos. Como les decía, 22 títulos en total que fueron publicados a lo largo del 1995. Recerca Editorial, todas las editoriales que he comentado hasta ahora españolas son de Barcelona. Recerca Editorial es de las Islas Baleares y publicaron también a lo largo de un par de años, publicaron 6 tomos que incluían historias de Gold Key y en mi opinión personal creo que fue un error empezar a publicar este tipo de cómic, entre comillas, muy viejuno, ¿vale? Muy de la vieja escuela, es una opinión personal. Quisieron arreglarlo publicando un cómic de Voyager, ¿vale? Quisieron arreglarlo publicando también un crossover de La Nueva Generación y Espacio Profundo 9, o publicando directamente Espacio Profundo, cosas de la Nueva Generación, pero yo creo que el daño ya estaba hecho, y el daño estaba tan hecho que incluso a mitad del 2005, en gran parte de estos cómics, publicaban también una especie de carta del editor, publicaban una especie de creo que se llamaba Frecuencias Abiertas, donde también los lectores podían enviar cartas y ponerse en contacto con otros trekkies. Pues los editores publicaban, cogían una página de aquí, publicaban y nos lloraban un poco, entre comillas, también las penas de que los números de venta no están funcionando, si los trekkies no hacéis vuestra parte vamos a tener que cerrar, etc. Yo, a título personal, cuando leía esta columna, pensaba, yo ya he hecho mi parte. Yo, como lector de cómics, como amante de Star Trek, ya he comprado el cómic de Star Trek y estoy leyendo lo que me estás diciendo. No soy quien para llorarle. Entonces sí, puedo decirle a mis amigos que se lo compren. Lo que no voy a hacer va a ser comprarme 3 títulos del mismo para que las ventas te funcionen bien, ¿no? Entonces, no sé, fue una situación bastante extraña. Edge Entertainment es una empresa de Madrid dedicada a la distribución de juegos de mesa, juegos de rol. Se atrevieron a publicar los 2 primeros tomos de Star Trek, el manga, de la editorial Tokyo Pop, que hemos visto antes, y para los amantes de... ya me saldrá. Para los amantes de Galáctica, de la serie Galáctica, sobre todo de la nueva remesa, de la nueva serie de Galáctica, decir que también publicaron un tomo manga de Galáctica que también está muy interesante.
Y llegamos ya a la editorial Dracul, del que ya os he comentado que tengo la suerte de ser uno de los editores. Empecemos la publicación en octubre del 2009, aprovechando el tirón mediático, no lo vamos a negar, de Star Trek, la película, de este reboot de JJ Abrams, con Star Trek Countdown, que en su día se vendió como la precuela oficial de la película del 2009. En este cómic se nos explican, pues eso, ¿no? Cómo, en este cómic se nos explica cómo continuamos en el universo Prime, en el universo original, y vemos por qué descubrimos que la estrella Obus del sistema romulano está en peligro, va a explotar, cómo Nero y su equipo y su nave, la Narada, intentan impedirlo, cómo Spock consigue la nave, consigue la materia roja, etcétera, y ya sabemos lo que pasan, que viajan al pasado creando este universo alternativo. Y curiosidades de este cómic, se nos explican cómo la Narada original, esta nave minera que vemos aquí a la izquierda, se transforma en esta nave altamente sofisticada que vemos aquí a la derecha. Esto se explica en este cómic. No quiero dar spoilers, pero interesante el saber por qué este salto tecnológico. Más cosas que vemos es al Capitán Data, o la evolución de Before, ya transformado en Data, como capitán del Enterprise E, luciendo uniformes luciendo los primeros uniformes que se vieron en el videojuego Star Trek Online, que ya hemos hablado antes. Y esta pantalla holográfica que tiene el Capitán Data por delante será un copia-pega directamente del dibujante, está basada en las pantallas del videojuego Star Trek a Final Unity, ¿vale? He puesto las capturas de pantalla para que lo podáis comprobar. Star Trek Nero explica qué pasa durante los 25 años en que Nero llega al universo Kelvin, Timeline, y esos 25 años hasta que se encuentra con el Spock y puede llevar a cabo su venganza. Decir que este cómic está basado o explica parte de lo que se ven en las escenas eliminadas, ¿vale? Las escenas eliminadas del DVD, vemos a Nero con la oreja rota, ¿vale? Aquí con la oreja normal, aquí con la oreja rota. Esto se ve, insisto, en las tomas falsas que vienen en los DVDs. En el cómic se explica mucho. Y decir que en este cómic también hay un pequeño guiño al universo de Star Trek normal, porque si bien en la segunda película vemos a Khan, o una versión de Khan, en esta primera película, nos falta Bajir. Entonces, aquí Nero se encuentra con Bajir para tener la suficiente potencia de computación y de cálculo para saber exactamente en qué momento y en qué coordenadas llegará el Spock adulto. Star Trek, las reflexiones de Spock, es un recopilatorio que nos habla en varias épocas de Spock, cómo es su vida. Entonces, él tiene, no quiero dar spoilers, él tiene un objetivo, él está viajando porque tiene un objetivo concreto muy en mente y va recordando partes de su infancia, y aquí vemos pues su encuentro con T'Pring, sus primeras misiones con Pike, sus primeras misiones a bordo del Enterprise con Kirk, etcétera, etcétera. Es un cómic muy emotivo, ¿vale? A quien le guste la figura del Spock, se lo recomiendo completamente porque el hilo conductor también es muy emotivo y vale mucho la pena. En este cómic se basaron también los dibujantes en lo que ya vimos, en la visión que ya vimos del planeta Vulcano para crear estas reminiscencias. Star Trek en la oscuridad se vendió también en su día como la precuela oficial de la película Star Trek en la oscuridad. Me tiro piedras a mi tejado. Este es el cómic que menos recomendaría, porque no tiene mucho que ver con la película. Y si en Star Trek Countdown sí que aporta mucho valor añadido a la película del 2009, este no aporta mucho más que ver al capitán Robert April, el primer capitán del Enterprise, y ver un giro de tuerca, en vez de tener a Harry Matt, tenemos una Matt femenina. Y en la película, no sé si recuerdan que dicen, uy, tenemos una nave del contrabandista que hemos tomado prestada, que es con la que viajan al mundo de Cronos. Pues bueno, esta nave del contrabandista es de la contrabandista Matt, y aquí sí que se explica un poco de qué es la nave, pero aparte de eso, pocas o ninguna referencias y conexiones tiene con Star Trek en la oscuridad. Star Trek Khan, este cómic también se lo recomiendo mucho porque pone en paz a los que al ver esta película dijeron, sí,
Cumberbatch está muy bien en la película, pero no es mi Khan. Entonces, en este cómic se explica cómo Khan, que sí que es hindú, que sí que estuvo modificado genéticamente, lo vemos como un caucásico blanco. Pues vemos todo el proceso. Este cómic engancha un poco en los juicios. El juicio que le hacen a Khan al final de la película, pues explica pues, toda la historia de qué es lo que hizo en el pasado de la Tierra y cómo llegó al presente de la Federación y se dejó engañar por el almirante Marcus. Una curiosidad, hay una viñeta del cómic, no sé si lo verán, que el almirante Marcus está hablando con una teniente y la llama Teniente Zulu. Esto viene, me lo explicó un amigo, esto viene de que en las novelas, en estos centenares y milares de libros que hablan de Star Trek, en otras cosas, hay una novela de Star Trek dedicada a la sección 31, donde sí aparentemente hay una especie de teniente Zulu por ahí dando vueltas. Aquí la ponen en femenino. Y nosotros, cuando tenemos que traducir o adaptar los cómics a la localización española, aquí directamente pasemos del Zulu, la dejemos solo en plan teniente, porque no queríamos causar este tipo de conflictos o de problemas en los lectores. George Bryan, ¿vale? Grande entre los grandes, también por dibujar los Cuatro Fantásticos, pues dibujo y guión suyo en este Leonard McCoy, médico fronterizo, nos explica las aventuras de un doctor McCoy, ya al principio de Star Trek, la película, que vemos aquí al almirante Kirk ya gestionando un poco las actualizaciones del Enterprise, vemos al McCoy con barba, y recordemos en la película que cuando lo reclutan le dicen que lo han sacado de la reserva. Pues este cómic está precisamente conectado por aquí en medio. McCoy en la reserva se va de voluntario médico a recorrer los diversos sectores y hacer pues eso, un poco de Médicos Sin Fronteras, y también está de lo más interesante este cómic. La ciudad al borde de la eternidad, guión original de Harlan Ellison que publiquemos para el 50 aniversario de Star Trek. Muchos sabrán que el guión finalmente grabado y el guión original poco o nada tiene que, bueno, nada no, poquito tiene que ver con lo finalmente grabado. Por ejemplo, aquí la historia ya empieza con oficiales de la flota estelar trapicheando con drogas, y esto a Gene Roddenberry no le gustó nada e hizo que el guión quedara modificado para que no se viera, ¿eh? Los oficiales de la flota estelar tenían que permanecer impolutos y esto no podía ser. Pues aquí el guión original está fielmente adaptado en una gran historia, en uno de los mejores episodios de Star Trek. El crossover que hablaban antes, Star Trek y Linterna Verde, publicado puntualmente, y lo pongo entre exclamaciones porque no sabemos si DC Comics publicará más cosas relacionadas con Star Trek o con algún crossover. Fue un recopilatorio en un tomo único. Lo compré sin muchas pretensiones, pero la verdad es que la historia está muy bien y funcionan muy bien juntos estos dos universos en pantallas. Y decir que legalmente, según el ISBN, este cómic se publicó en enero del 2018, pero si te lees la típica página donde están todos los créditos, los autores, traductores, etcétera, yo tengo que ser el único tonto que se la lee, ahí pone diciembre del 2017, que es precisamente cuando lo compré yo. Así que este cómic, como buen cómic de Star Trek, viaja por el tiempo, ¿vale? Se publica un mes antes, pero legalmente está un mes después. Bueno, cosas raras que ocurren. Volvemos a la editorial Dracul, publiquemos Destino Manifiesto, una historia ambientada en el universo Kelvin Timeline con Kirk enfrentándose a unos Klingons que quieren tomar su nave. Es una historia bastante simple en trama, pero funciona muy bien en formato cómic. Una de las cosas interesantes que tienen los cómics de Star Trek es que los guionistas y los dibujantes aman Star Trek, por eso están dibujando esto y no otra cosa. Y aquí hay un momento en que el doctor McCoy, en medio de una emergencia, está trayendo un bebé, está ayudando a dar a luz a un alienígena, y hay un momento en que en el puente se queja, ¿no? Ya sabemos que McCoy es muy fanfarrón y se queja, ¿no? Ostras, ¿cómo puede ser que no me han dejado tocar por cosas rituales, por cosas de su religión, no sé qué? Y aquí la teniente Uhura le dice, ¿y qué esperaba, doctor McCoy? Que le pusieran su nombre al bebé, ¿vale? También en clara referencia a un episodio de la serie clásica. Nos hemos atrevido a publicar también Discovery al mismo tiempo que aquí en España se
se ponía en Netflix la serie. Empecemos con este Star Trek Discovery, La luz de Kalesh, que explica un poco de dónde sale Takuma, ¿vale? Este líder Klingon, ¿vale? De dónde sale, vemos cómo de niño, cómo llega a ser el líder espiritual, vemos esta nave sarcófago también, de dónde sale y para qué servía. Y una pequeña curiosidad, no tengo la captura de pantalla, una pequeña curiosidad es que a medida que lo vas leyendo, hay un momento en que la hermana de Takuma da a luz a un bebé albino. Y mucho más tarde, cuando Takuma ya tiene peso, ¿vale? Y va a hablar al Senado Imperial Klingon, hay una persona que se acerca con este Klingon albino, ya en plan niño, bueno, en plan niño mayor, y le dicen a Takuma si se pueden unir a su tripulación. Entonces, yo me quedé con las viñetas en plan, a ver, este claramente es Spock. Y la cara de la persona, de la mujer que lo acompaña, si hicieras un par de páginas para atrás, es la misma comadrona que ayuda a su hermana a dar a luz. Por lo tanto, Spock es sobrino de Takuma. Y esto pasa en dos simples viñetas que, si no te fijas o si no te das cuenta, pasa muy por encima. Seguimos con Discovery, con esta sucesión que, como su propio nombre indica, habló de cómo fue la sucesión para saber qué emperador ocupaba el trono cuando Filipa Georgiou, la emperatriz Filipa Georgiou, viene al universo normal, visto al final de la primera temporada de Discovery. Y en total, no sé si los han ido contando, son 52 títulos publicados hasta la fecha en España, y aquí nos quejamos de que no llega nada, de que no se publica nada, etcétera, etcétera. Y bueno, yo lanzo estas preguntas al aire para, pues eso, si 52 títulos son suficientes, si son muy pocos, si los conocíais, si los tenéis, cuáles son vuestros favoritos, etcétera, para reflexionar en otro momento. Y simplemente anunciar dos novedades que serán publicadas, esperamos, tocamos madera, antes de que se acabe este año, que es El Conflicto Q, un cómic totalmente fanservice en mayúsculas, donde Q, junto a 3 deidades todopoderosas, que no quiero destripar el argumento, con uno de sus chasquidos, reúne también a las 4 tripulaciones del Enterprise original, el Enterprise E, el Espacio Profundo 9 y Voyager, para ponerlos en un contexto, para ponerlos en un tablero de ajedrez y hacer que bailen a su son. Y Star Trek Picard Countdown, esta precuela también oficial de la serie de Picard, también va a ser el segundo cómic que vamos a publicar este año. Y como bonus track, para disfrutar del Abransverso, que ya tiene nombre oficial, que es la Kelvin Timeline, les dejo esta pequeña chuleta para disfrutar el transmedia de ver película y leer cómics al mismo tiempo. A mí el transmedia es algo que me gusta mucho. Entonces, para Star Trek, la película del 2009, leemos el cómic Countdown, ponemos la película, la paramos, la pausamos concretamente en el minuto 11:06, leemos el cómic de enero del tirón y proseguimos con la película, y la experiencia es 100% enriquecedora. Y lo mismo con Into the Darkness, leemos Hacia la Oscuridad, ponemos la película, la pausamos a las 2 horas y poco, que es justo cuando cuando atrapan a Khan y le van a empezar a hacer el juicio, leemos Khan, que ya insisto que en este juicio explica todo lo que le pasó en su pasado, y proseguimos con la película, que apenas queda verlos encerrado en los tubos criogénicos con el resto de su tripulación. Ya está, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta? He corrido mucho, pero 40 minutos son 40 minutos. Oh, maravilloso. Espectacular. O sea, Excelente, Sergi. es admirable el conocimiento que tienes, o sea, es maravilloso todo lo que has dicho. Y bueno, ya porque no hemos entrado con guionistas o con dibujantes que han hecho previamente o han dejado de hacer, pero bueno, tiramos millas y ya está. No bueno, yo tengo algunos de esos, pero yo espero tenerlos todos, Sergi. Por lo menos lo de Drácula. Poco a poco. Sí, acá por lo menos Argentina ha llegado bastante lo que es de Bruguera a los saldos. Y es cierto lo que decís, que realmente no empezaron con lo peorcito. Sí, totalmente. Bueno, chicos, yo es antes, un gusto tenerte, Sergi. Es un gusto haber escuchado de ti. A mandar. En honor al tiempo, vamos rápido. Ahora les toca a Venezuela. Y felicitaciones, Sergi, por todo tu conocimiento. O sea, realmente es admirable.
Gracias. Muchas gracias. Venezuela. Antes, disculpa, antes tal? de ¿Cómo que están? pasemos a Venezuela, disculpa Venezuela, decirle a Sechi que sí, muchas gracias por el aporte y todo, y ahí tenemos que hablar un día de los cómics, nosotros dos. Cuando quieras. Perfecto.